Marcamos ya las 11 de la mañana con 4 minutos, 11 con 4 minutos, y tiene preguntas o inquietudes con relación de este inicio de clases y sobre todo cómo las nuevas tecnologías pueden dispersar la atención en el aula tanto de los chicos, de las chicas o de los jóvenes. Con todo gusto para que ustedes también puedan hacer las consultas al 2510-510, 2510-511, o también escribirnos algún mensaje con sobre todo consultas o preguntas al WhatsApp de Municipal FM 099-58-75-818. Saludar ya a Daniel Espinosa, él es coordinador del Centro de Evaluación e Innovación Educativa de la Universidad UTE, para darnos a conocer sobre todo este tema. A propósito de que ya los jóvenes están ingresando a clases, es importante hablar sobre la educación, pero también la tecnología, ¿no? Y cómo estas nuevas tecnologías pueden dispersar la atención de los jóvenes o de los chicos en el aula. Mi estimado Daniel, gracias por acompañarnos. Le saluda René Sánchez aquí en Radio Municipal FM. Muy buenos días. ¿Qué tal, René? Buenos días con todos. Gracias por la invitación y gracias a tu auditorio por permitirnos abrir este espacio de reflexión y compartir con los radioescuchas este tema tan importante. A ver, vamos directamente al grano en este caso, ¿no? Porque hay nuevas tecnologías que prácticamente las utilizamos a diario, que tampoco hay que satanizarlas, ¿no, mi estimado Daniel, con relación sobre todo al aprendizaje que podemos obtener y sobre todo la ayuda que se puede tener con relación a aquellas? Me refiero a las nuevas plataformas que se utilizan, también al dispositivo celular o al móvil, con relación sobre todo a su utilización. Hay horarios, hay horas, pero tampoco hay que utilizarlas demasiado. ¿Cómo podríamos en este caso aprovecharlas adecuadamente a estas nuevas tecnologías y no dispersar la atención de los chicos o de las chicas en el aula, mi estimado Daniel? Gracias. Bueno, interesante la pregunta, pero quiero más bien referirme sobre todo a que las tecnologías de la comunicación e información, pues es todo este conjunto de herramientas que nosotros utilizamos en la cotidianidad. Sin embargo, existe una definición clara sobre aquellas específicas que hacen referencia al aprendizaje y sobre todo que están vinculadas al proceso pedagógico. Estas son las denominadas tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, las famosas TICAD, que ahora ya se le conocen. Antiguamente, desde a mediados del siglo pasado hasta principios de la década de los 2000, se conocían como TICs solamente, ¿no? Tecnologías de la comunicación, de la información, comunicación y conocimiento. Pero en todos estos elementos, bueno, pues han generado estos debates si todas las tecnologías son aplicables a todos los ámbitos o espacios de la vida humana. Pero, como les decía, no todas estas fueron creadas para el propósito educativo, por lo que posteriormente, a partir de este análisis, estas discusiones, se hizo una distinción entre aquellas que están dirigidas a la enseñanza y aprendizaje, es decir, las famosas o las comúnmente llamadas TAC, TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y conocimiento. Y hoy en día también tenemos las tecnologías del empoderamiento y participación, las famosas TEP. Pero quisiera yo centrarnos en estas TAC, en estos recursos e instrumentos para mediar el aprendizaje y que deben ser diseñadas, utilizadas y empleadas desde la perspectiva que nos permitan facilitar tanto el aprendizaje de los estudiantes como la facilitación de la interacción tanto dentro del aula como fuera del aula e incluso dentro de los espacios del hogar. Okay. Para ello, pues quisiera indicarte cuáles pueden ser estas ventajas del uso de estas TACs, ¿no? Porque estamos hablando justamente de todo el boom que traemos hoy en día, sabemos cuáles pueden ser las facilidades con las que podemos adquirir estos dispositivos, estos insumos, pero dentro de la lógica del aprendizaje, pues tenemos que saber cuáles son las ventajas del uso de las TACs y posteriormente cuáles pueden ser sus desventajas. Primero que todo, saber que las TACs, estas tecnologías para el aprendizaje, pues nos ayudan a enseñar y aprender desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Es decir, tener una buena conectividad nos permite interactuar personas aquí del Ecuador con el otro lado del mundo.
acceder a la información valiosa, a usar contenidos multimedia, adaptarlos a ciertos estilos de aprendizaje, como puede ser el auditivo, el visual y el kinestésico, y que podamos generar ciertas habilidades digitales para gestionar nuestra educación a un ritmo mucho más personalizado. Sin embargo, las desventajas que puede tener el uso de estas tecnologías es que voy a hablar de tres principalmente que yo veo como limitaciones hoy en día. Primero, la inmediatez con la que se presentan muchos contenidos hace que el cerebro se vuelva impaciente. Es decir, esta idea de tenerlo todo rápido, de tenerlo de manera fácil y además con esa lógica de segundos, pues hace que nuestro cerebro también genere ese proceso de ansiedad. Segundo, la falta de motivación por aprender. ¿Y a qué me refiero con esto? A raíz de la inmediatez, justamente los estímulos generados para que pueden ser resultados de estos procesos de sobresaturación de contenido audiovisual, sobre todo en estos aspectos, pueden resultar adictivos sin llevarnos a ningún tipo o a ningún sitio. Pero también nos puede generar en el cerebro pues una cierta necesidad de enfocarnos cada vez con menos tiempo, y para eso entonces genera un proceso de desmotivación por seguir aprendiendo o utilizar las herramientas con este propósito de aprendizaje. No así para relacionarnos con herramientas sociales, como puede ser alguno de estos procesos de herramientas como el Instagram, el Facebook, etcétera. Y finalmente, el último desventaja que podríamos pensar es el multitasking mental. ¿Y qué significa el multitasking mental? Es el proceso por el cual nuestro cerebro empieza a generar dinámicas y sobre todo desarrollar objetos o procesos mentales de manera simultánea para hacer actividades distintas. Comúnmente se llamaba, por ejemplo, en el caso que decíamos, ¿no?, de las mujeres y los hombres, que las mujeres pueden estar haciendo 3 o 4 veces cosas a la vez, mientras que los hombres solamente podíamos hacer una. Bueno, este mito se cae dentro de las herramientas tecnológicas porque el cerebro es tan importante en nuestro proceso que puede generar procesos y actividades, operaciones mentales más de una a la vez, ¿sí? Y en ese sentido, pues obviamente tenemos una dificultad para las generaciones que hoy en día se encuentran estudiando. La inmediatez... Ajá. Sí. Daniel, ahí sería importante establecer, ¿no? Tú nos has indicado justamente las desventajas que se tiene con esta TAG, las tecnologías de aprendizaje y conocimiento, pero ahí en este caso se vincula directamente el docente, ¿no? El docente saberlas, no sé si en este caso seleccionar aquellas que realmente van a permitir una motivación en el estudiante, ¿no? Y tratar de aprovecharlas al máximo, sobre todo con relación al aprendizaje y al estudio. Claro, de hecho... algo que es importante y que concuerdo con lo que establece Pearson. Pearson es un autor que bastante ha estudiado todos estos fenómenos, sobre todo últimamente en la era tecnológica, y lo que él dice o propone es que podamos utilizar, o en el caso de los docentes, puedan utilizar 3 estrategias dentro del aula para aprovechar las TAC. Primero, utilizar formatos de microaprendizaje. Hoy en día ya sabemos que las generaciones están acostumbradas a generar y especies de generación de información mucho más dinámica, mucho más concreta y además mucho más específica de lo que queremos aprender. Por lo tanto, utilizar formatos de microaprendizaje nos permite dividir la información de un tema en cápsulas granulares para aprender y darle sentido por sí mismas. Un ejemplo, una aplicación de las más famosas que podemos encontrar en el mercado y sobre todo que está a disposición de todos, es la eficacia con la que los principios de microaprendizaje traen en la motivación sostenida por TikTok, ¿no? TikTok tiene la ventaja, por ejemplo, de tener 3 minutos que toman tu atención, te dan un acúmulo de información, pero además te dan aprendizaje, sobre todo que puede ser digerible en estos tipos de formatos, ¿sí? El segundo, que tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos. Hoy en día sabemos que el aprendizaje ya no es como antaño, que
teníamos que entrar a un proceso de dinámica de reflexión con los recursos que teníamos, como la tiza, el pizarrón, los libros, etcétera, sino que hoy en día tenemos que integrar los conocimientos y llevarlos a la práctica, dándole un sentido a lo que estamos aprendiendo, es decir, aprendiendo haciendo. Y esto, evidentemente, el uso de las TAC se puede basar en la búsqueda de información en la red y posteriormente haciendo un análisis a través de la curación de contenidos. Estas herramientas que se utilizan, sobre todo en la parte académica, para depurar, por así llamarlo, lo que son fuentes primarias, fuentes secundarias, y que además nos permite luego recuperar esa información para generar contenido de aprendizaje en otras plataformas, como puede ser Genially, como puede ser Canva, como pueden ser otro tipo de herramientas que nos permiten visualizar de mejor manera el aprendizaje, y que esto, por el otro lado, interactuar con nuestros estudiantes para lograr un proceso de aprendizaje mucho más adecuado. Ahora, estas TAG están vinculadas con el mundo actual, ¿no? Rápido, realmente la generación que actualmente la vivimos, la sentimos, la miramos con nuestros hijos, es muy distinta a la que éramos nosotros, tal como lo dice usted, Daniel, y el aprendizaje también ha cambiado muchísimo con relación a aquello. Tienen más información, hay redes sociales y también la vinculación directamente con el Internet, que les permite conocer o mirar el mundo de otra manera y mucho más rápido. ¿Cómo se podría ahora, de la manera más positiva, aprovechar justamente estas tags, y en qué grupos de edades abarca aquello, Daniel? Bueno, es una pregunta difícil porque varias décadas los diferentes investigadores, sobre todo quienes están interesados en el proceso de la conectividad en los procesos mentales, pues han generado ciertos debates. Sin embargo, al parecer existen ciertos acuerdos en que el estímulo de estas tecnologías tienen que tener una cierta mediación de parte de los padres de familia en las primeras etapas de edad. Por ejemplo, a partir de que los estudiantes pueden entender y pueden manipular objetos concretos, ¿no? Estamos hablando entre el año o más o menos 2 años, en la que pueden sostener incluso una tableta, y que estos estímulos sean solamente en usos muy específicos para generar una estimulación cognitiva o metacognitiva, más allá de cierto horario en los que pueden ser restringidos. En la medida que va pasando y que el niño va adquiriendo conocimiento e interacción con los demás, y que esto también se ha estudiado a raíz de la pandemia, es que debemos de una u otra manera priorizar las actividades al aire libre, las actividades sobre todo con compañeros de la edad, para generar este proceso de socialización. Más que estimular este tipo de procesos de uso de la tecnología, requerimos también de generar e identificar cuál va a ser el propósito por el cual vamos a estimular al estudiante, o en este caso a los niños, para el uso de estas herramientas. No podemos decir que todo lo va a utilizar, vamos a trasladar esta información o este conocimiento al área, digamos, tecnológica. Tenemos que saber cuál va a ser el propósito y el objetivo por el cual utilizamos estas herramientas. Sabiendo el objetivo, entonces podemos determinar el tiempo de exposición y sobre todo también la finalidad de utilizar este resultado de aprendizaje mediado por las tecnologías. Relativamente lo que podemos indicar es que a mayor responsabilidad y mayor autoconocimiento de parte de los estudiantes, puede ser la mayor permisividad que se le puede dar tanto de los padres de familia como en el aula, para ir generando estos procesos de aprendizaje. Claro, y aquí sería importante también el tiempo, ¿no?, que se va a utilizar este tipo de herramientas, o sobre todo de tecnologías de aprendizaje, con relación sobre todo a que no se disperse justamente esa atención, ¿no? Y con relación sobre todo a su vida cotidiana. ¿Podría afectar emocionalmente, mentalmente también, si es que se utiliza, no sé si en demasía, este tipo de tecnologías, Daniel? Bueno, sí. Hay algunos estudios que demuestran, al menos de lo que ha ocurrido en pandemia, es que los chicos o los niños que han estado siendo expuestos a cierto tipo de plataformas
por la misma interacción que teníamos del confinamiento, se han vuelto un poco más introspectivos, es decir, que los chicos se han retraído en su proceso de interacción con las demás personas debido a esta falta de trabajar de manera presencial con otros niños, con otros jóvenes, con otras personas. Sin embargo, no está demostrado qué tanto esa afección ha sido producto propiamente de la sobreestimulación de las tecnologías. Sin embargo, sí se ha demostrado que estas afectaciones se pueden ir corrigiendo en la medida en que los estudiantes o las personas vuelven a tener actividad recreativas, por ejemplo, o actividades en las que involucran más personas de carácter físico, es decir, en contacto con los propios, con las propias personas. Claro, y a propósito justamente de este inicio de clases y ya la utilización de estas nuevas tecnologías en la educación y vinculado con la tecnología, que es lo que realmente se está evidenciando hoy en día, ¿no? Y que se va a seguir manifestando con mayor presencia o con mayor fuerza en los próximos años. Básicamente es algo que lo tenemos ya con nosotros y que se va a seguir reforzando con respecto a aquello. Y me están consultando, mi estimado Daniel, si eres tan amable, a través de la línea de WhatsApp de Municipal FM, ¿cuál debería ser el tiempo óptimo en aula? Porque hay que tomar en cuenta que los chicos o jóvenes luego en la casa también tienen que realizar trabajos a través de dispositivos como el celular o también computadoras. ¿Cuál sería el tiempo óptimo? Me están consultando, mi estimado Daniel. Bueno, tengamos en cuenta que una unidad pedagógica, por así llamarlo, se centra alrededor entre los 40 y 50 minutos de estimulación cognitiva. ¿Esto qué significa? Significa que si nosotros queremos que un estudiante o estudiantes puedan generar un proceso de aprendizaje significativo, eficiente y además que puedan llevarse a la práctica del proceso pedagógico, pues tenemos alrededor de 40, 50 minutos. Esto eventualmente, como yo les comentaba anteriormente, con el proceso de microaprendizaje y que lo que ha hecho las redes sociales es utilizar o reducir la atención y la motivación por un proceso específico, pues relativamente se genera entre unos 5 a 7 minutos para una persona que puede ir generando este proceso de aprendizaje en edades aproximadamente entre los 8 años hasta los 15, 16. Partiendo después de los 16, 17 años en adelante hasta los 24, 25 años, pues este tiempo de ampliación pues puede llegar incluso hasta los 10, 12 minutos. Es decir, tenemos 12 minutos de atención de parte de los estudiantes para poder generar este proceso. Sin embargo, para los más pequeños, pues esta atención, si han sido expuestos a la tecnología, pues puede reducirse a menos de 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que se propone para un poco trabajar esta dinámica? Es que los estímulos con la tecnología puedan ser mezclados o intervalados en un espacio no más de 5 minutos. Es decir, que tengamos un estímulo con las redes, con un estímulo con las tecnologías entre 5 minutos de saturación, por así llamarlo, y posteriormente un descanso y finalmente luego generar un proceso de aprendizaje. Ahora, cuando las actividades se hacen sobre todo en tecnología, es decir, que podemos utilizar la computadora para hacer diagramas, hacer trabajos en equipo, etcétera, pues se recomienda no más de 20 minutos en estudiantes en edad escolar y relativamente, como decía, entre los 7, 8 años hasta los 12, 13 años. Después de eso, podríamos subirlo a un periodo más de 10 minutos, entre los 20, 30 minutos aproximadamente, para poder también generar un descanso mental y no llevar, como les comentaba, claro, a estos procesos de multitasking. Exactamente. Hay que aprovechar en este caso las nuevas tecnologías, ¿no? Y sobre todo aprovecharlo, digo yo, sobre todo en el aprendizaje y sobre todo lo bueno que tienen las mismas con relación sobre todo a lo que vivimos actualmente, ¿no? Es una generación totalmente distinta y hay que irnos acoplando a estos avances tecnológicos. ¿Qué se tiene previsto de aquí? ¿Hay aplicaciones? No sé si dentro del futuro y de la educación, cuando hablamos para que los estudiantes entiendan mucho más rápido o tengan un aprendizaje mucho más rápido en diferentes
sistemas se relaciona con cada una de las materias, de las áreas. ¿Es realmente, abarca todo ya prácticamente, Daniel? Sí, verás, lo que se ha demostrado y se ha generado este cierto tipo de actividades es que vemos que hoy en día en el mercado hay una enorme oferta para generar recursos educativos digitales, que hoy en día así se le llama. Sin embargo, ciertas plataformas que se les llaman las LMS, que son las plataformas que se dedican sobre todo a recopilar estos recursos, estas herramientas, pues tienen una variedad y sean tipificados en función de los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos herramientas que están relacionadas con los simuladores. Por ejemplo, podemos aprender ya a través de simulaciones para áreas como la física, la química, la biología, la anatomía, en el caso de educación superior, anatomía o cuerpo humano, y algunos otros simuladores sobre temas de realidad virtual. Otros aspectos, otras herramientas están relacionadas directamente con el desarrollo de lenguaje y también desarrollo de redacciones o uso de la comunicación. Las famosas inteligencias artificiales, que también ese es un debate que se van generando si deberían de estar o no presentes en la formación de los estudiantes, cómo sería el proceso de interacción con ellas, con el docente, etcétera. Pero también existen otras mucho más, digamos, más específicas, sobre todo para generar procesos metacognitivos, es decir, donde la metacognición de procesos internos, como pueden ser los diagramas, como pueden ser los mapas mentales, como pueden ser incluso desarrollo de comunicación efectiva, para poder generar estos generadores de contenido que se le llama hoy en día. Maravilloso. Daniel, quiero agradecerle. Bueno, el tema todavía nos queda para seguirlo abarcando o en este caso desarrollando, pero habrá momento para aquello. Daniel, agradecidos con usted. Muchísimas gracias por tu invitación y bueno, seguimos esperando para que nos vuelvan a invitar y poder seguir compartiendo con ustedes esta información tan relevante y actual. Daniel Espinosa, coordinador del Centro de Evaluación e Innovación Educativa de la Universidad UTE, acompañándonos en esta mañana. Lo despedimos, gracias Daniel, 11:26, y ya venimos con música, no se despegue de Municipal FM.